Bueno, muchachos, entonces, espérenme acá un momento. Ujú. Listo, es para que aparezca la pantalla por completo. Muy bien, entonces, vamos a repasar desde suma de vectores. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño repaso porque por esto se tratan los ejercicios y es una parte, la parte más fundamental de, de de esta unidad. ¿Listo? Entonces vamos a empezar de nuevo con la suma de vectores. Recuerden que podemos representar, en el caso del vector A, como cuánto me muevo en X, cuánto me muevo en Y y cuánto me muevo en Z. De esta forma, que vendría siendo como la forma algebraica de representar un vector. Recuerden que un vector se define como una letra, se le da el nombre de una letra con una flechita arriba que se dirige hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, esta información es cuánto me muevo en X, cuánto me muevo en Y y cuánto me muevo en Z. Y me representa el vector unitario en X, J me representa el vector unitario en y K me representa el vector unitario en Z. Es que estamos trabajando en dos dimensiones, pero estoy agregando la coordenada Z para que ustedes se den cuenta que en el caso de encontrar ejercicios con una, dos o tres dimensiones, las operaciones van a ser exactamente las mismas. ¿Listo? Para cada una de las dimensiones. Muy bien, entonces definimos el vector A como A en X, A en Y y A en Z. Y el vector B como B en X, B en Y y B en Z. Y ahora el vector resultante entre ellos dos es la suma de A más B, que es igual también a la suma de B más A. ¿Chino qué? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, de forma algebraica, ¿cómo se suman los dos vectores? Pues se suman componente a componente. Los X con los X, para sumar A más B vendría siendo A en X más B en X. A en X más B en X. En dirección Y, porque los dos van en dirección X o en dirección Y. Después, AY y BY. AY más BY en dirección J. Y AZ más BZ en dirección K. Y de esa forma se realiza de forma algebraica la suma de dos vectores. Ya de forma geométrica, pues existen dos métodos. Puede ser el método de punta y cola, que es el que se representa en esta figura, que es acá el vector A, y justamente cuando termina el vector A, representa el vector B. ¿Listo? Pero si yo quiero hacerlo al contrario, pues entonces acá tengo el vector B, ¿listo? Este es el vector B. En la punta del vector B dibujo el vector A y va a ser exactamente lo mismo. Ahora, si ustedes lo hacen por los dos lados, se forma el método del paralelogramo, donde ustedes están trazando acá el vector B, una paralela al vector B. ¿Listo? Y en el vector A, una línea paralela al vector A. Y donde se cruzan los dos, pues es el vector resultante. A más B o B más A. ¿Listo? En este caso, la suma de vectores es conmutativa. Muy bien, de forma gráfica, pues para sumar dos vectores lo acabamos de ver. Para sumar más de un vector, ¿cómo sería? Pues en la gráfica del medio podemos ver que estamos sumando en este caso el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Si nosotros realizamos el método de punta y cola, podemos sumar todos los vectores de una vez. El vector A, y en la punta del vector A, coloco la cola del vector B. ¿Listo? En la punta del vector B coloco el siguiente vector, que es el vector C, y en la punta del vector C coloco el vector D, y así sucesivamente con el número de vectores que sea. ¿Y cómo sé cuál es la resultante? Entonces, desde donde empecé a colocar mis vectores hasta donde termine. También se pueden asociar. ¿Cómo se pueden asociar? Se pueden hacer de a dos en dos, por ejemplo, A más B y el resultado de A más B se lo voy a sumar al resultado de C más D. Entonces, ¿cuál es la suma de A más B? Pues tengo el vector A y el vector B y la suma vendría siendo esta, ¿cierto? Y tengo el vector C y el vector D y la suma de ellos dos vendría siendo esta. Ahora, la resultante de A más B es esta azul y la resultante
de C más D es esta azul celeste, ¿listo? Ahora va a sumar las dos, que por el mismo método punta y cola, y si se dan cuenta, pues la resultante es la misma. ¿De acuerdo? Entonces también lo pueden hacer uno a uno. Vamos a hacer el caso del vector A más B. El vector A más B vendría siendo este. A más B. Listo, ya tengo A más B. Ahora quiero A más B más C. Ya tengo A más B y esto acá le estoy sumando C. Por lo tanto, el vector resultante de A más B más C viene siendo desde aquí hasta aquí. Ya viene siendo A más B más C. Ahora quiero A más B más C más D. Pues vendría siendo esta resultante que ya muestra la gráfica. Entonces, no importa por qué tantos pasos dé, siempre y cuando pues sean los correctos. Si lo quieren hacer parte a parte o quieren resumir todo por el método de punta y cola, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ese vector resultante nunca mide literalmente lo que miden los frutos, la suma de lo que miden los frutos, o sea, por ejemplo, ese vector resultante no mide lo que A, lo que mide A, lo que mide B, lo que mide C. No lo entendí muy bien. ¿Será que puede hablar un poquito más claro o acercarse al micrófono para responderme? Es decir, ese vector resultante nunca va a medir exactamente lo que mide A más lo que mide B. Sí, hay cosas de cosas, como por ejemplo, yo acá le puedo agregar un vector, otro vector, un vector f, ¿listo? Y ese vector f va acá, ¿listo? Ese es el vector f. Pues a lo último, lo que está haciendo este vector f, pues es devolverme todo al vector a. ¿Sí se da cuenta? Entonces la suma de a más b más c más d más f es igual a A. Entonces depende ya de los vectores. También, pues la suma de los vectores puede dar cero. ¿Listo? Si uno enuncia, por ejemplo, la segunda ley de Newton, perdón, la primera ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas igual a cero, la fuerza es un vector. ¿Qué quiere decir? Que todos los vectores, al momento de sumarlos, pues me van a dar cero. ¿Listo? Entonces eso depende mucho del problema que se esté investigando. ¿De acuerdo? Que usted quiera resolver. Muy bien, entonces continuamos. Y pues vamos a hablar ahora de la multiplicación vectorial en el caso de multiplicar una escalar con un vector. De nuevo definimos el vector A como A en X, A en Y y A en Z. Y ahora lo que queremos es multiplicar este 2, que es un escalar, cualquier número puede ser, en este caso pues elegimos el 2 por el vector A. ¿Listo? Si podemos darnos cuenta, cuando yo multiplico un vector por un número positivo mayor que 1, lo que hace es alargarme el vector. ¿Listo? Entonces, de forma algebraica, lo que se resume es que este 2 se va a ver repartido en cada una de las componentes. 2 en X por A en X, 2 por A en Y y 2 por A en Z. ¿Listo? Entonces, de esta forma se multiplica un número entero mayor que 1 y positivo. Ahora, ¿qué pasa si lo multiplico por un número negativo? Pues este número negativo puede ser menos 2 o en este caso coloqué menos 1. ¿Qué va a pasar? El vector original A iba en dirección y positiva, pero como lo multipliqué por menos, ahora se me dirige en y negativo. O sea, acá se me dirigía a X positivo y ahora se me dirige a X negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que le cambió la dirección al sentido contrario. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar con todas las componentes. Este menos me va a cambiar el signo de todas las componentes. En este caso se me olvidó acá en Z el menos. ¿Listo? Ese sí es un error de tipografía mía. Pero acá también sucede lo mismo en Z. Muy bien. Ahora, como les decía, si yo quiero multiplicar cualquier número que ya sea negativo o positivo, pues eso va a influir. Yo los puedo combinar. En este caso, pues estoy combinando un número multiplicando un escalar por el vector y además ese escalar es negativo. Y ahora, otra cosa.
que este escalar es menor que 1. O sea, está entre 0 y 1. Listo, en este caso, pues mide 0.5. O en pocas palabras, estoy dividiendo ahora mi vector. Pero lo estoy dividiendo en un escalar. No puedo dividir un vector sobre otro vector. Los vectores nunca se dividen. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que estoy haciendo, como estoy multiplicando el vector A por menos un medio, que es igual a menos 0.5, lo que está haciendo es que le estoy disminuyendo la mitad del tamaño a mi vector y por el menos se está dirigiendo en dirección contraria, en sentido contrario al que tenía al principio. Y va a suceder lo mismo. Este número, que es menos un medio, se va a repartir en cada una de las componentes. Ya si ustedes quieren colocar el menos acá en menos i o lo quieren colocar acá, pues va a dar exactamente lo mismo. No hay ningún problema. Siempre y cuando mantengan la notación. Si se dan cuenta, en este caso coloqué menos i y está encerrado entre paréntesis, porque esto es una multiplicación. Si ustedes no colocan el paréntesis, ya les queda mal, porque vendría siendo la componente en x del vector menos i, y lo cual no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces es importante manejar una buena notación. ¿Listo? Este ejemplo del vector unitario ya lo había explicado. Si lo quieren volver a ver, pueden ver el video de la clase pasada. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá y continuamos. Ahora vamos a ver la resta de vectores. ¿De acuerdo? Si nos podemos dar cuenta, la resta de vectores, vamos a definir de nuevo los vectores A y el vector B. ¿Listo? El vector A, pues A es en X, A en Y y A en Z, y el vector B, B sub X en Y, B sub Y en J y B sub Z en K. Ahora, yo puedo representar la resta, la resultante de la resta como el vector C. Listo, le doy un nombre cualquiera. Mm. Listo, entonces el vector C es igual al vector A menos B. En este caso no se cumple la conmutación. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo quiero hacer B menos A, me va a dar el mismo vector, pero en dirección contraria. Por lo tanto, es necesario multiplicarlo por un menos para que se cumpla la igualdad. Ahora, ¿cómo definimos la resta entre dos vectores? Pues exactamente igual que la suma. A en x menos b en x. En este caso porque le estamos restando el vector b. A en x menos b en x. Ahora, a en y menos b en y. A en y menos b en y. Y a en z menos b en z. Uy, acá es b en z. Regálenme un momento. Esto ya es b en z. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que la suma. Ahora, ¿cómo lo hacemos de forma gráfica? De forma gráfica es lo que se complica un poco al momento de realizar ese tipo de operaciones, que es la resta de vectores. Pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Originalmente, se pueden hacer de dos formas. Tengo el vector A, listo, este en rojo, y el vector B. Listo, este es el vector A y el vector B. Pero yo puedo representar la resultante o el vector C como A más menos el vector B. Si se dan cuenta, lo que hice fue meter el vector B y lo multipliqué por menos. Pero ¿qué pasa cuando yo multiplico un vector por menos? Pues lo vimos en la diapositiva pasada. ¿Listo? Cuando yo multiplico un vector por un menos, quiere decir que se va a dirigir en dirección contraria. En este caso, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. En este caso, B va hacia arriba y menos B iría hacia abajo. ¿Listo? Y entonces ahora estoy haciendo la suma de vector, en este caso de A, del vector A, más el vector menos B. Y de la misma forma, el vector A, punta y la cola del vector menos B, y la resultante es desde donde empecé hasta donde terminé. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es, tengo el vector B, originalmente, como está,
y el vector A. ¿Listo? Si se dan cuenta, en este caso, los dos vectores están unidos por la cola. ¿Listo? Cola con cola. Y a diferencia de la suma, que la suma se representaba de esta forma, que era en el vector, en la punta del vector B, voy a trazar una línea paralela al vector A, y en la punta del vector A voy a trazar una línea paralela al vector B, y la resultante viene siendo esta. Esto que les acabo de representar acá, este vector verde, es la suma del vector A más B. ¿Listo? La verde, voy a colocarlo acá también con verde, para que no se pierdan, es la suma del vector A y el vector B. ¿Listo? Pero si yo quiero representar la resta, voy a colocar la cola del vector A y B juntas y voy a unir las dos puntas. Esta con esta. Acá como está de negro, entonces vamos a colocarlo de negro. Acá. Entonces, es la intersección, es la otra diagonal que se forma del método del paralelogramo. O lo pueden unir punta con punta y eso me representa A menos B. Ahora, A menos B, si ustedes se dan cuenta, el vector resultante tiene la punta del vector, si ven la flechita, tiene la punta del vector en A. En este caso, A es el positivo. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si el vector apunta hacia B? O sea, no va de arriba hacia abajo, sino va de abajo hacia arriba. Pues si ese es el caso, si la flecha apunta a B, ese vector lo que me representa es eso es B menos A. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, es lo contrario. Es el mismo vector, mide lo mismo. Pero lo que pasa es que va en dirección y sentido contrario. Por lo tanto, B menos A es igual a menos A menos B. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta, la flecha siempre va a apuntar a la punta del vector que es positivo. ¿Listo? En este caso, la flecha está apuntando a B y ese vector B va a ser el positivo entre la resta del vector, de vectores. ¿Listo? Si la punta del vector apunta, en este caso a A, pues A vendría siendo el vector positivo y B el vector negativo. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes les llegan a preguntar, por ejemplo, dados el vector B, de nuevo, dados el vector B, o por ejemplo, un, un excursionista está en B, ¿listo? Se encuentra en la punta del vector B, y el otro excursionista se encuentra en vector A, y me dicen, encuentre la distancia que los separa. Pues para encontrar la distancia que los separa, pues la distancia de separación es esta, ¿no? Entonces ustedes hacen una suma o una resta. En este caso, pues hacen una resta de vectores, porque ustedes les están pidiendo la distancia con la cual están separados ambos excursionistas. ¿Listo? Entonces es para que tengan en cuenta cuándo utilizar una operación y cuándo utilizar la otra. ¿Entendido? Sí, profesor. Eso, muy Sí, bien. Ahora vamos a definir lo que es el producto punto entre dos vectores. Este producto punto, es llamado también producto escalar, es esto bastante útil para varias cosas o para varios temas en el caso de la física. ¿Listo? Ya con el tiempo, pues iremos viendo, por ejemplo, en el caso del trabajo, para qué es importante el producto punto. ¿Listo? Para la definición de trabajo. Y es importante que ustedes lo aprendan a utilizar. Entonces, tengan en cuenta que el producto punto entre dos vectores siempre me va a dar como resultado un escalar, o en pocas palabras, un número. ¿Listo? Y hay dos formas de hacerlo. ¿Cuáles son?
La primera es la que está en azul. ¿Cómo se hace el producto punto? Primero se define el producto punto por medio de como si fuera una multiplicación, un punto medio, ¿listo? Lo que me define que se está haciendo un producto punto entre el vector A y el vector B. Ya pues sabemos, ya lo he repetido varias veces, que estamos definiendo el vector A y el vector B de esta forma. Simplemente los estoy llamando a cada rato. Entonces, el producto punto entre el vector A punto B es igual al producto punto del vector A punto, perdón, del producto punto entre el vector A punto, del producto B punto A, perdón. ¿Y cómo se hace? Pues piensen que es una suma, pero ¿qué va a aparecer? Que ya no se van a escribir I, J y K. En este caso vendría siendo A punto B, vendría siendo A en X por B en X. A en X por B en X. ¿Listo? Más A en Y por B en Y. Y A en Z por B en Z. Si se dan cuenta, el resultado de esto es un número y ya no tengo I. En este caso, también es un número y en este caso también es un número. A lo último se va a convertir en una suma y pues les va a dar un resultado. ¿De acuerdo? Adicionalmente hay otra definición del producto punto. El producto punto entre dos vectores es igual a el módulo o la magnitud de un vector por el producto, perdón, por la magnitud del otro vector. Recuerden que la magnitud es cuánto mide el vector por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Listo? De nuevo, acá. Tengo el vector A. ¿Listo? Este es el vector A. Y este es el vector B. Ya ahorita yo te hablo de eso en clase. ¿Listo? Entonces, el ángulo que forman entre ellos dos es este ángulo teta. Es este mismo ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, el vector A, producto, punto, el vector B es Colega igual. sinvergüenza. El vector A, producto, punto, el vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que la magnitud de un vector es un número y esa magnitud me representa cuánto mide el vector. ¿Cuánto mide el vector? Entonces, la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. Ahora, les voy a dar un ejemplo así de forma sencilla de cómo sería un ejercicio del producto punto. ¿Listo? Por ejemplo, les puedo decir, ¿cuál es el ángulo que hay entre el vector A y el vector B? Entonces, para eso ustedes se van a ir a la definición de producto punto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues existe esta igualdad. El producto punto entre los dos vectores es igual a esto y el producto punto entre los vectores también es igual a esto. ¿Listo? Si ustedes les están dando los vectores de esta forma, tanto en X, tanto en Y y tanto en Z, pues ustedes van a proceder a realizar el producto punto por el método que está resaltado en azul. ¿Listo? Como les están preguntando el ángulo que hay entre los dos vectores, ¿qué van a hacer? El resultado que les den azul lo van a colocar acá. Lo van a igualar acá, perdón. Lo van a igualar acá, ¿cierto? Porque A punto B es igual a A punto B en este caso. Y le van a sacar la magnitud al primer vector, elevando cada una de las componentes al cuadrado y en una raíz. Y en el caso del vector B, exactamente lo mismo. Le sacan la magnitud, cada una de sus componentes al cuadrado en una raíz, y ya tienen esto. Esto está multiplicando, pasaría a dividir el resultado que ya tenían arriba. Y el coseno del ángulo, pues, pasa el coseno al otro lado, quedaría el arco coseno, o coseno a la -1, del resultado que les dé acá. Y con eso hallan el ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Ve qué sencillo? Entonces es simplemente aplicar la matemática. Un punto importante del producto punto es que para el producto punto
Si les llega a dar igual a 0, quiere decir que los dos vectores son ortogonales. ¿Qué quiere decir que dos vectores sean ortogonales? Pues que entre ellos dos hay un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Ortogonales o perpendiculares es que entre los dos ángulos entre los dos vectores hay un ángulo de 90 grados. Y claro, si ustedes buscan el coseno de 90 grados, va a ser igual a 0. Coseno de 90 grados igual a 0, coseno de 270 igual a 0. ¿Listo? Entonces, el producto punto entre dos vectores, si es igual a 0, quiere decir que los dos vectores son perpendiculares u ortogonales. ¿Entendido? ¿Son fine, son fresh? ¿Tienen alguna pregunta o seguimos, muchachos? No, profesor. Muy bien, entonces continuamos. Siga, profesor. Ahora vamos a definir el producto cruz, ¿listo? Es el producto vectorial. En este caso, pues, de la misma forma, vamos a definir lo que es dos vectores base que hemos arrastrado todas las operaciones, que es el vector A y el vector B. El producto cruz entre dos vectores, a diferencia del producto punto que me daba como resultado un escalar, el producto cruz me da de resultado un vector. Y ese vector tiene las propiedades que el vector resultante entre, por ejemplo, A cruz B es igual a un vector perpendicular a ellos dos. O sea, ese vector va a formar 90 grados entre los dos vectores. ¿Listo? Que estoy metiendo acá en la definición. Acá tengo un error de notación. Regálame un momento. Muy bien. Entonces, el producto cruz se define por, en este caso, como con una X entre dos vectores. A cruz B. ¿Listo? A cruz B es igual a menos B cruz A. Es prácticamente como el mismo resultado de la resta. Recuerda que A menos B es igual a menos B a menos la resta de B menos A. ¿De acuerdo? Entonces ocurre prácticamente lo mismo en el caso del producto cruz. ¿Y cómo se resuelve el producto cruz? Pues sencillo. Se abre una matriz 3×3. Espero que ya hayan visto álgebra lineal y sepan resolver matrices o determinantes. Si no, pues vamos a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a acomodar nuestra matriz? Se va en la primera fila a colocar cada uno de los vectores unitarios, I, J y K. En este caso, primero aparece el vector A. Entonces, la componente en I del vector A, que es A en X, ¿cierto? Miren, A en X y acá aparece I. La componente en Y del vector J, perdón, la componente en Y del vector A, que va correspondiente a J, y el vector A, que corresponde a la componente del vector A, que corresponde a la componente Z. ¿Listo? Si se dan cuenta, los estamos ordenando. ¿Listo? Después, el vector B. El vector B es, en este caso, en X, en Y y en Z. Entonces, una vez ya acomodada nuestra matriz de esa forma, vamos a revisar el producto vectorial o hallar prácticamente como el determinante de esta matriz. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a tomar como índice I, primero que todo. Y como tomamos I, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esta fila y esta columna. Como tomamos I, vamos a multiplicar por I. ¿Qué vamos a multiplicar por I? Como nos quedaron estos dos, vamos a colocar A sub Y por B sub Z, A sub Y por B sub Z, menos A sub Z por B sub Y.
y lo tenemos acá. Con nuestro pivote que iba haciendo I. ¿De acuerdo? Entonces multiplicamos I, que es el que nos quedó vivo de todo, y el producto entre este de A sub Y por B sub Z menos B sub Y por A sub Z o al contrario. Recuerden que en la multiplicación en orden de los factores no altera el producto. Ahora, menos de fórmula al momento de hallar el determinante, menos el siguiente pivote. ¿Cuál es nuestro siguiente pivote? ¿Qué sigue? Si ya utilizamos I, ahora vamos a utilizar J. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a eliminar exactamente lo mismo. Eliminamos la fila, eliminamos la columna. ¿Qué nos quedó? Entonces, vamos a multiplicar J, acá lo tenemos, J, por la multiplicación en cruz. ¿De qué? De A sub X por B sub Z. A sub X por B sub Z, lo tenemos acá. Menos B sub X por A sub Z o A sub Z por B sub X, como ustedes quieran. A sub X por B sub Z. Y de esa forma hallamos la componente del vector en J. Muy bien. Ahora, más de fórmula, si se dan cuenta, menos se utiliza para J y más para K. Ahora vamos a cambiar de nuevo de pivote. Ya no va a ser J, sino va a ser K. Entonces, nuestro nuevo pivote va a ser K y eliminamos la columna y eliminamos la fila. Y de nuevo, ¿qué se forma? Pues la multiplicación. Ya tenemos K acá definido. K multiplica la operación que hay entre A sub X por B sub X menos B sub X por A sub Y. Esto que es lo que tenemos acá, A sub Y por B sub X y A sub X por B sub Y. Recuerden, primero va de la izquierda superior. ¿Listo? El que me quedó libre de la parte izquierda con el inferior. ¿Listo? Entonces, A sub X por B sub Y es el primero. Menos A sub Y por B sub X. A sub Y por B sub X. Y de esta forma se define lo que es el producto cruz entre dos vectores. También existe otra definición que pues ya es un poquito más complicada de resolver o de utilizar, que es el producto cruz entre el vector A y el vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo que forman por el seno del ángulo que forman los dos vectores por un vector normal. Pero este vector normal hay que hallarlo. Y para hallarlo ya requiere otra formalidad. ¿Listo? Entonces, esta forma se hace un poquito más complicada de solucionar o de hacer el producto cruz entre dos vectores. Una nota importante. Si en el producto punto, en el producto anterior que vimos, en el producto punto, me daba igual a 0, me quería decir que los dos vectores eran perpendiculares, o sea que formaban un ángulo de 90 grados. En este caso, en el producto cruz, si el producto cruz me da 0 en I, 0 en J y 0 en K, ¿qué quiere decir? Que los dos vectores eran paralelos o antiparalelos. ¿Listo? Paralelos es cuando se dirigen hacia el mismo lado, así. ¿Listo? O antiparalelos es de esta forma. Uno, por ejemplo, hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Pero nunca se van a tocar. O sea, el ángulo entre ellos dos es o 0 grados o 180 grados. Pues es fácil de ver en el caso, en el caso de la definición del producto cruz en la segunda definición. El seno de 0 es igual a 0 y el seno de 180 es igual a 0. ¿Listo, muchachos? Entonces, todo esto se resume en las operaciones de vectores. ¿Tienen alguna pregunta?